La segunda invitada del día de hoy de nuestro programa. Vamos a entrevistar a Noelia Abate. Noelia es economista de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Economía Política por Flaxo y también es doctoranda en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional de Quilmes. Y particularmente es integrante de Paridad en la Macro. Hola Noelia, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo Hola, ¿cómo estás? estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que los sábados, bueno, es un día a veces Medio complicado. complicado, ¿no? Para también No, descansar un un poco. placer poder participar. Gracias. Muchísimas gracias, Noelia. Bueno, quiero comentar que, bueno, Noelia la hemos invitado porque participa, como les mencionábamos, en Paridad en la Macro, que es un espacio de economistas y periodistas feministas que bueno, vienen también, ¿no? Trabajando por la incidencia de las mujeres en la economía, ¿no? Y particularmente es compañera de Lucía Sirmi, que ha sido invitada nuestra en la temporada anterior, ex subsecretaria y también secretaria de Política de Cuidado del ex Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la Nación. Así que, bueno, nada, Noelia, es un honor para nosotras, en Un realidad. gustazo. Bueno, para mí también. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Noelia, particularmente nosotros venimos trabajando en los últimos programas sobre, bueno, el impacto que tendría en principio la ley Bases, ¿no? Que tuvo media sanción en diputados, que ahora está siendo trabajado en comisiones en el Senado de la Nación, con la posibilidad de poder pensar y reflexionar, bueno, cuáles serían los efectos y los impactos especialmente, ¿no? En términos de género, la aplicación de esa ley cuando, digo, si fuese sancionada, que por supuesto esperamos que no y trabajamos para que no, pero un poco pensando en eso y también pensando que esa ley se viene proponiendo desde el gobierno nacional, como justamente una base para el pacto que ellos llaman el pacto, Pacto de mayo. de mayo, ¿no? Que quieren Sí. realizar el 25 de mayo. Creo que hasta el día de hoy eso sigue estando en los planes, digamos, del Sí, gobierno está nacional. vigente. Sí. Nosotras veíamos, ¿no? La propuesta que desde Paridad en la Macro vienen realizando en relación a otro pacto, ¿no? O un pacto con otra Con otra visión. perspectiva, con otra visión. Y bueno, quisiera que nos comentes en realidad un poco, bueno, qué es Paridad en la Macro y cómo vienen planteando este pacto. Bien, bueno, en Paridad en la Macro, como bien un poco comentaban, es un espacio en el cual somos un colectivo de más o menos 90 economistas mujeres y también periodistas que estamos a lo largo y lo ancho de todo el país y justamente tratamos de imprimirle una mirada feminista a nuestro análisis económico de la actualidad, del pasado, del futuro también. Y un poco enmarcado en esto que ustedes comentaban, la ley de bases y el pacto de mayo, tienen toda una cuestión, una cantidad de lineamientos que obviamente desde la base no nos encontramos de acuerdo como conjunto, donde, bueno, obviamente se habla de un equilibrio fiscal que es innegociable, una reducción del gasto público, bueno, en torno al 25% del PBI, reforma tributaria para bajar la presión impositiva, pero que no termina siendo una cuestión más progresiva. Bueno, una serie de cuestiones que, como bien les comentaba, no estamos de acuerdo y por eso nos pareció que quedarnos únicamente con el no nos parecía suficiente y por eso nos parecía que era una buena idea tener un rol más propositivo y armar nosotras nuestras propuestas. Y por eso organizamos esta propuesta en torno a varios ejes. Uno es construir, por ejemplo, una moneda propia sólida en contraposición a esta mirada más de la dolarización. Después poder profundizar una estrategia de desarrollo industrial y poder exportar bienes de mayor valor agregado. También poder planificar lo que es la energía de corto, mediano y largo plazo para abordar una transición energética y asegurar la autosuficiencia, tener sostenibilidad fiscal, pero eh, distribuyéndolo de otra manera, no que sea un ajuste indiscriminado, también poder aplicar controles que sean inteligentes sobre el comercio exterior, también poder ampliar lo que es el desarrollo científico-tecnológico nacional, poder establecer áreas estratégicas para poder
aplicar este desarrollo en la producción y también en el bienestar social. Asegurar la inclusión previsional de forma permanente y también poder desarmar la informalidad, porque si seguimos con un porcentaje del 40% de nuestra economía en la informalidad, eso va a seguir afectando al sistema previsional. Después también creemos que es necesario renovar el Estado, pero que es necesario hacerlo con quienes lo conocen por dentro, no con una mirada de afuera y con diagnósticos errados, y también poder reorientar los recursos que actualmente subsidian el sector privado hacia lo que es la educación y la salud pública. Estos eran todos los ejes en torno a los cuales decidimos orientar nuestra propuesta y que en realidad está mucho más en línea con lo que está discutiendo actualmente el mundo, ¿no? Esta cuestión de la reforma tributaria a cualquier costo, de forma indiscriminada, reducir el gasto en 25 puntos del PBI. Es algo, digamos, son todas cuestiones que hoy en el mundo no se plantean de esa manera. De hecho, las políticas son mucho más expansivas y hay una mirada mucho más industrial, cosa que si miramos el Pacto de Mayo, es algo que no lo incluye. Y en la ley de bases te diría que tampoco, sobre todo con el revuelo que hubo el último tiempo con el RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones, donde varias cámaras, incluida lo que es la metalúrgica más que nada, ha puesto el grito en el cielo porque justamente es un sistema muy nocivo para lo que es la industria nacional. Entonces, bueno, básicamente queríamos plantear una contrapropuesta a lo que eran estos 10 puntos del Pacto de Mayo, porque no solo estamos en desacuerdo a nivel general, sino que creemos que hay toda una serie de cuestiones que podrían realizarse y que podrían ser mucho más beneficiosos para la economía y la sociedad en su conjunto, y queríamos dejarlo plasmado en estos ejes que les comentaba recién. Sí, la verdad es que, bueno, son unos puntos profundos, ¿no? De alguna manera me parece que también apuntan a algunos problemas que son estructurales, ¿no? Dentro de nuestra economía argentina, que tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, ya desde el primer punto, ¿no? Con la moneda propia, sólida, digo, de alguna manera poder generar condiciones de estabilidad también, pero no en detrimento de nuestra moneda, nuestra soberanía, ¿no? En términos de moneda, sino justamente lo contrario, ponerla en valor, ¿no? Me parece que eso es ya de por sí algo estructural que siempre, bueno, de alguna manera hay algunas visiones también, por ejemplo, de hecho, el mismo Cristina lo dice, ¿no? Esta visión de bimonetarismo, ¿no? Que tiene que ver con mirar muchos, ¿no? De los mercados o muchos de los bienes pensados en pesos, pero también pensado en el precio internacional y en cómo está eso dolarizado, digo, y todo eso siempre va generando inestabilidad en nuestra propia moneda, ¿no? Sí, es algo histórico de nuestro país, la pérdida sistemática de capacidad adquisitiva que tiene nuestra moneda, y por lo tanto eso ha llevado a que, bueno, se esbocen un montón de diagnósticos para poder entender qué nos trajo a esto, algunos más acertados que otros, pero bueno, creo que la primacía, por decirlo de una forma, de esta visión monetarista, que sobre todo está súper encarnada en el gobierno actual, bueno, nos termina trayendo a la actualidad con este reflote del proyecto de dolarización, porque realmente no es una propuesta nueva, y la verdad es que sería muy nocivo para nosotros dolarizar nuestra economía, porque básicamente dolarizar es sacar una foto a la economía que tenés actualmente, pasar todo a dólares, diciéndolo un poco burdamente, y que no se pueda modificar la distribución funcional del ingreso, que de por sí en la actualidad está siendo muy nociva para lo que es el sector asalariado. La pérdida de poder adquisitivo recurrente y que se ha venido profundizando en estos últimos meses, porque recordemos que en diciembre tuvimos una inflación mensual del 25%, en enero del 20%, si bien hoy vemos una desaceleración, sigue estando muy por encima de los valores que teníamos de 2023 para atrás, 2023, 2022, teníamos inflaciones mensuales muy por debajo de lo que tenemos actualmente, y llevarnos a este proyecto de dolarización implicaría quedar, por decirlo de una forma, coloquialmente, frisados en esta estructura actual, y la verdad que sería muy terrible para quienes hoy son trabajadores, porque la pérdida adquisitiva de estos ingresos ha sido muy fuerte, y por eso entendemos desde Paridad en la Macro que la propuesta tiene que ir por el lado del crecimiento de la economía para poder robustecer a nuestro entramado productivo, poder exportar, poder generar divisas,
no exportaciones únicamente primarias, porque obviamente el campo es un actor fundamental en nuestra economía, pero también lo que son las exportaciones de bienes industriales, porque es la que nos termina Generando trabajo, ayudando ¿no? a También, protegernos de sí. esa cuestión más cíclica que Sí. tiene el sector primario. Entonces, esa es la mirada que tenemos nosotros para evitar caer nuevamente en ese proyecto de dolarización, porque ya tuvimos una prueba piloto en los 90 y la Sí. realidad es que terminamos con una Un de las desastre. peores crisis de nuestra historia, devaluando y perdiendo un 50% de nuestro poder adquisitivo en todos los casos. Y la verdad que volver a repetir ese experimento, pero más No, acelerado, porque esto sí. sería lo que es una dolarización, sería muy terrible, porque además traería aparejado previamente una devaluación muy fuerte para poder llegar a esa dolarización, porque con los dólares actuales no podríamos lograrlo, y aún si tuviéramos un préstamo del sector externo, que es un poco lo que está esperando el El gobierno, gobierno, sí. recibir un préstamo, así todo sería necesaria una devaluación y eso perjudicaría aún más al sector asalariado. Y dolarizar no haría más que frizar esa imagen. Entonces, bueno, por eso creemos que lejos de eh, obviar nuestra moneda, deberíamos refortalecerla, robustecer nuestra economía y que el peso argentino vuelva a tener la solidez que supo tener hace muchos años, pero creemos que Sí, el que no es camino debiera imposible ser por ahí, recuperar. Que tiene porque que ser además el nos camino. da una independencia que de otra forma, cuando uno depende de otra moneda que le emite otro país, no la podríamos tener. Tal cual. Entonces, realmente creemos que es algo fundamental no abandonar el peso, digamos, básicamente, Totalmente. porque nos quitaría un montón de grados de libertad para planificar nuestras propias políticas y para construir el proyecto de desarrollo nacional que queremos proyectar, básicamente. Sí, totalmente. La verdad es que nosotros quisiéramos, si vos pudieras comentarnos qué implica, ¿no? Lo que están llamando el RIGI, ¿no? Este régimen de incentivos, ¿no? De grandes inversiones que está propuesto en la ley bases, porque me parece que justamente, ¿no? Ustedes en el segundo punto plantean lo de la estrategia de desarrollo industrial, ¿no? Para exportar, pero Sí. de alguna manera este régimen que se está proponiendo en esta ley, bueno, va de la mano con, en realidad, con un proceso aceleradísimo de desindustrialización que está proponiendo el gobierno Tal cual. actualmente, ¿no? Tal vez ahí Sí, exactamente. cómo contraponer este régimen, lo que se plantea en este régimen, con este segundo eje que ustedes, bueno, nada, plantean, ¿no? En el pacto. Sí, bueno, la verdad que en lo que comentás está muy bueno porque es clarísima la diferenciación en los proyectos de país, por decirlo en cierta forma, que ambos lados estaríamos presentando. Ujú. Cuando miramos lo que es la ley de bases, este rige el régimen de incentivo a las grandes inversiones, está destinado a aquellas inversiones que superan los 200 millones de dólares y el objetivo es darles incentivos fiscales para que efectivamente esas inversiones sucedan. Dentro de los incentivos que se incluyen, para aquellas firmas que están adheridas al régimen, se encuentra que van a estar exentos del pago, por ejemplo, de derechos de importación, que es una cantidad muy importante de dinero, también quedarían exentos, perdón, del pago de lo que es el impuesto país, el pago de la tasa estadística y un montón de otros regímenes de percepción y de recaudación y de otros tributos nacionales y o locales, lo cual dejaría en total desventaja a lo que es el entramado productivo local, que por tener inversiones inferiores a estos 200 millones de dólares, pero que capaz están invirtiendo en nuestro país hace un montón de años, capaz son Claro. generaciones que tienen un negocio, que tienen una industria, claro, en nuestro país y que no van a percibir este beneficio. Y la otra cuestión que es muy llamativa y que es llamativa por lo preocupante que tiene el RIGI es que no solo estarían exentos del pago de estos derechos de exportación, de importación, perdón, entre otras cuestiones, sino que las divisas que generen a través de exportaciones, si yo estamos hablando del primer año, van a poder disponer libremente del 20% de estas divisas generadas por exportaciones. Ya para el segundo año pueden disponer libremente del 40% de las divisas que generen y ya para el tercero es el 100%. Entonces, este es un régimen que además se pretende que dure 30 años y que anula otros regímenes de incentivos que se contrapongan anteriores. Por lo tanto, lo que plantea la ley de bases es que si vos sos beneficiaria de este régimen por hacer una inversión de más de 200 millones de dólares,
vas a estar exento de pagar un montón de impuestos por las importaciones de mercaderías o de importaciones temporarias que tengas que hacer para producir, sino que además después del tercer año vas a poder disponer como quieras de las divisas que generaste luego de exportar, es decir, que las vas a poder girar tus utilidades al exterior sin ningún problema. Entonces, la visión que tiene esta propuesta es muy cortoplacista, porque es entregar un montón de incentivos a cambio de muy poquito y además con las implicancias que tendría para el entramado productivo local, que no va a percibir estos beneficios fiscales y tampoco esta cuestión de las disponibilidades, porque bueno, no van a tener ese volumen de inversión, pero capaz son jugadores a nivel local importantísimos que dan empleo a un montón de familias y que están radicados en el país y que han aportado al país no solo en lo que es derechos de importación, sino cargas patronales, IVA, impuestos a las ganancias, un montón de otros impuestos hace muchísimos años. Y esto los pondría en total desventaja y la realidad es que nosotras en nuestra propuesta, como les comentaba antes, este segundo punto que sería el de poder profundizar una estrategia de desarrollo industrial y que nos permita exportar, entendemos que los incentivos debieran estar diagramados de otra manera, si bien obviamente no necesariamente es malo que vengan inversiones foráneas, ¿cuál es el trade-off o lo que yo tengo que dar a cambio de que vengan? Si yo tengo que entregar todo para que vengan unos capitales, como se suele llamar, golondrinas, para que en 3 años giren todas las utilidades y que después sea se lleven poco toda lo la que plata reviertan. afuera también. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es el incentivo que yo tengo como industrial de estar en el país y seguir acá si mis costos van a ser siempre muchísimo mayores que el de otras inversionistas que vienen de afuera y que son beneficiarios durante 30 años de este régimen? Es decir, que de los 30 años, los 3 primeros, vos disponés de un 20, después de un 40 y después de un 100, y tenés 27 años para girar utilidades al exterior sin ningún tipo de tapujo. Sí, sin compromiso Y la tampoco verdad en lo que local. sí, claro, y entendemos que si bien no es por definición, digamos, mala la inversión extranjera, hay que ver a cambio de qué, hay que estudiarlo. Esto me parece que es mucho, pero en nuestra propuesta sí entendemos que lo que habría que ampliar son además las exportaciones de alto valor agregado, es decir, poder fortalecer lo que son las exportaciones industriales, que nos permitan además aumentar la integración nacional, es decir, que la producción local no solo mejore sus procedimientos, que sea más eficiente, sino que también tenga más producto local para depender menos de lo que son los insumos importados, lo cual nos demanda más divisas. Y además, por lo fundamental que es la industria en la generación de lo que es empleo de calidad y en materia de salarios. La industria manufacturera representa más o menos el 20% del empleo que tiene el país y además paga salarios que están por encima del promedio de la economía, y si miramos algunos sectores estratégicos, registra salarios que hasta son 3 veces más altos. Entonces, mejorar la productividad de la industria, su competitividad, poder producir más eficientemente, mejorar la calidad de los productos, fomentar lo que es la investigación y desarrollo, que el sector público y privado se articulen, que estén a disposición los sistemas, el Sistema Nacional de Investigación científico-tecnológico, que está a disposición de lo que es las necesidades de las industrias para mejorar sus procesos y mejorar todos sus procedimientos, mejorar su eficiencia. Y sí, por supuesto, pensar en una simplificación tributaria, ¿por qué no?, para poder promover la inversión local y también la exportación, bien contrario a lo que sería, como decíamos recién, el RIGI. Y bueno, justamente por las externalidades positivas que la industria tiene a nivel local. Y todo esto no se podría pensar si no destinamos recursos que se materialicen en programas de estímulo al sector industrial, que una vez detectados los sectores estratégicos y cómo todo esto se va desencadenando, se va derramando al resto de la economía, no se podría pensar, porque hay cuestiones que
necesitan en un primer momento un incentivo por parte del Estado, y una vez que ese sector considerado estratégico ya está robustecido, ir quitando paulatinamente estos beneficios. Pero hay sectores que de por sí solos, por las características de nuestro país y del sector en particular, y la competencia externa, que es la competencia internacional, por sí solo no podría darse, pero bueno, por algo también tenemos un Estado, tenemos herramientas, tenemos ministerios y tenemos que aprovecharlos, y nuestra mirada apunta justamente hacia esto, que los técnicos especialistas que conocen estos sectores y que saben de las externalidades positivas que tiene la industria, que apliquen los recursos y herramientas como por ejemplo aportes no reintegrables, créditos a tasa bonificada, aprovechar organismos como el INTI, que son todos personas, ingenieros, profesionales de la industria que conocen perfectamente los distintos sectores del complejo manufacturero y que pueden detectar cuáles son las fallas y dirigir de manera mucho más eficiente los recursos que tiene el Estado para impulsar estos sectores. Entonces nuestra mirada va más hacia ese lado, esto de que el mercado conceptualmente se regula solo, entendemos que no es tan así. No, Y de hecho, revisando la experiencia internacional, no ha sido así. Hay un concepto que es el de Chang, un libro que se llama Pateando la Escalera, sí. que lo grafica muy bien porque cuando analiza cómo fue el derrotero de los países que hoy son, bueno, lo que llamamos primer mundo, industriales, vemos que su recorrido se vio plasmado y se vio complementado por una serie de medidas de acompañamiento de parte del Estado y de proteccionismo también, que una vez que estos sectores sectores industriales, ¿no? Se fueron robusteciendo, el Estado fue dando un paso hacia atrás y permitió que esos sectores crezcan, pero de ninguna manera lo que encontramos, contrario a un poco la visión que predomina actualmente, es que estos sectores se lanzaron solos, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo sin verse incluidos dentro de un proyecto de desarrollo a largo plazo de las naciones, ¿no? Es bien distinto de lo que vemos que plantea actualmente el gobierno. Sí, es... a mí me genera muchísima, como... bueno, nada, mucha contradicción, ¿no? De alguna manera que no podamos poder darle más masividad, ¿no? A esta lectura de cómo se contraponen proyectos de desarrollo económico para nuestro país, ¿no? Porque de alguna manera lo que viene planteando y que en realidad vienen cumpliendo, porque lo decían, ¿no? Desde antes de ganar las elecciones, bueno, ya planteaban toda esta visión de políticas económicas para llevar adelante que para quienes tenemos alguna otro tipo de mirada, ¿no? Y de otro diagnóstico también de la economía argentina, bueno, sabemos que todo lo que implican en realidad va en detrimento del trabajo, va en detrimento del crecimiento del país, crecimiento, va en detrimento de la redistribución también de la riqueza, como vimos mencionabas, Noelia. Digo, bueno, es el sector justamente industrial de las pymes que genera la mayor cantidad de posibilidad de trabajo. Lo que también mencionabas, ¿no? De poder pensar en inversiones y también de poder exportar, pero a partir de poder generar siempre cada vez mayor valor agregado, ¿no? Es decir, que acá se realice ese valor agregado para poder exportarlo y que eso pueda generarnos divisas y entrada, y que eso, ¿no? Permita también fortalecer nuestra moneda, redistribuir, generar trabajo, todo al revés de lo que está planteando este gobierno, ¿no? Y para tocar el último punto que me parecía interesante, porque también el otro eje que el gobierno viene planteando es bueno, un proyecto que le llaman el paquete fiscal, ¿no? Y también los anuncios que, bueno, el gobierno viene haciendo en relación al supuesto superávit fiscal también, ¿no? Ustedes en el cuarto punto plantean lo de garantizar la sostenibilidad fiscal. Porque, bueno, justamente, ¿no? Los anuncios que ha hecho el gobierno y demás en relación a ese supuesto superávit, bueno, en relación tiene que ver con sacar, en realidad, inversiones o lo que ellos llaman gastos del Estado en determinados sectores
parte de esos sectores, lo que tiene que ver con jubilados, con la educación, ¿no? Con muchos sectores que el Estado no realizó los pagos, los gastos, las inversiones, como mejor queramos llamarlo, y que en relación a ese número se plantea un superávit o se plantea que no hay una mejora, ¿no? Sí, como que están haciendo las cosas bien cuando en realidad lo que están haciendo es sacar de un exactamente. lado y... Claro, cuando además lo que están planteando con este régimen, como vos decías, Noelia, es, bueno, en realidad, de alguna manera también le está sacando posibilidad de recaudación, ¿no? Al Estado. Exactamente, sí. Y ahí me Eh, parece, esto, solamente esto, ¿qué reflexión les genera, ¿no? Esta situación en relación a lo fiscal, a lo que viene haciendo el gobierno y lo que se está planteando para adelante con esta propuesta del paquete fiscal? sí, bueno, en relación a lo que es esta búsqueda constante del déficit cero, obviamente que es deseable no tener déficit, pero habría que dar bien con cuál es el diagnóstico para llegar ahí y actuar en consecuencia. Cuando miramos cómo es el accionar del gobierno, lo que vemos es que el superávit al que llegan, comillas, la verdad que termina siendo toda licuación de las distintas partidas. No hay una acción propositiva Claro. por parte del gobierno donde hay una mejora estructural, donde la economía crece, donde hay más aportes, tenemos más empleados, digamos, se recaudan más aportes patronales, se paga más IVA, sino que todo lo contrario. Cuando miramos las partidas, solo las totales, ¿no? De ingresos y de egresos de nuestro presupuesto, lo que encontramos es que ambas caen, es decir, los gastos caen, pero los ingresos también caen. Ujú. Y la verdad que eso es súper preocupante porque quiere decir, obviamente, que estamos en una situación de recesión y que esto termina siendo como una bola de nieve donde, sí, si seguimos teniendo superávit porque todo cae, va a llegar un momento donde vamos a encontrar un tope porque indefectiblemente comer hay que comer en algún Claro. momento. Sí. Entonces, en algún momento tengo que pagar algo de IVA porque me fui a comprar un paquete de fideos acá a la vuelta. Eh, pero no hay una situación propositiva por parte del gobierno para que sea virtuoso este crecimiento. De hecho, cuando miramos sobre todo lo que son los gastos, cuando ellos dicen que bajan los gastos, en realidad están utilizando el efecto de licuación que tiene la inflación en las partidas presupuestarias y no están haciendo una mejor distribución de los recursos o una mejor distribución de las partidas o un uso más eficiente, entre otras cuestiones, sino que es básicamente dejar que se licúen, ir dando nominalmente más dinero, pero que con la inflación termina siendo en términos reales menor, y por eso estamos viendo que las jubilaciones caen en el orden más Sí. o menos del 30% interanual, y distinto es lo que termina pasando con, por ejemplo, los intereses de la deuda, que Claro. básicamente triplican los gastos que tenemos son más o menos Ujú. un 30% de los gastos, eh, que es un monto importantísimo, más o menos equivalente a lo que sería el pago de todos los sueldos del Estado Nacional y todos los gastos administrativos de su funcionamiento. Eh, entonces, bueno, hay cosas que se licúan, otras que no tanto, se ve que hay acreedores más fuertes que otros, pero la realidad es que básicamente toda esta propuesta del déficit cero termina siendo a costa de la licuación de los ingresos y también como se licúan los ingresos y cae la capacidad de compra de las personas y también el sector industrial, el sector, sí, el complejo manufacturero está deprimido en términos económicos, su capacidad de aporte a la economía es menor, entonces la Claro. recaudación tributaria que tiene el Estado es menor. Y esto entonces nos quita nuevamente la posibilidad de utilizar las arcas del Estado para modificar ciertas situaciones de inequidad o de mejorar la competencia de otros sectores y de otros actores en la economía. De hecho, nuestro sistema tributario actualmente es súper regresivo y además lo que percibe la ciudadanía es que en este sistema súper regresivo el gasto público no termina garantizando una buena prestación de los servicios. Entonces, bueno, claramente ese es un punto que tenemos que volver a discutir y que probablemente la salida y lo que estamos apuntando nosotros es un sistema tributario que sea progresivo, donde cuanto más tengo, más pueda pagar Ujú. y de impuestos claramente.
y que sea bien escalonada esta propuesta y no como resulta actualmente que cualquiera empieza a pagar, históricamente ha pagado alguien con un ingreso no tan alto, empieza a pagar ganancias Sí, es una y la locura. verdad que no, eso es lo más regresivo que puede ser, aunque es un impuesto que por definición sí es bueno, porque lo Sí, podríamos Claro, aplicar como por ejemplo de las grandes riquezas sí, a que cuanto más tengo, más pago, tal ¿no? cual. sí, Eh, totalmente. entonces, bueno, entendemos que si no damos esta discusión, difícilmente lo podamos resolver. Tenemos que revisar nuestro sistema tributario y tenemos que revisar cómo es el mercado laboral hoy en día. Porque, de nuevo, También. teniendo un 40% del mercado laboral Sí, en la informalidad, Exacto. tampoco vamos a poder mejorar nuestra capacidad recaudatoria. Y mirando la ley de bases, también se hicieron un montón de propuestas para modificar esto, como por ejemplo darle la posibilidad a los empleadores de registrar empleados que hayan tenido históricamente en negro y perdonarles, entre comillas, como mínimo un 70% de la deuda que esto representaría. Después a aquellos trabajadores que estarían siendo reconocidos, se les darían hasta 5 años de aportes. Entonces, bueno, pareciera que también la propuesta para blanquear a estos trabajadores que se encuentran en informalidad es bastante inequitativa, Claro. porque si yo le condono el 70% de la deuda al empleador y a una persona que capaz estuvo 20 años le doy solamente o le reconozco únicamente 5 años de aporte, claro, no. bueno, es bastante, claro, es muy nocivo Sí, para su totalmente injusto. jubilación el día de mañana, que también es otro de los puntos dentro de la ley de bases, Sí. este régimen por el cual si yo llego a los 65 años sin los 30 años de aportes, bueno, no voy a poder entrar a la moratoria porque básicamente deja de existir. Y Claro. bueno, es esto, esta situación obviamente termina afectando mucho más a las mujeres porque son Sí, quienes están insertas por una cuestión sistémica en lo que son las tareas de cuidado, lo que se reconoce como tareas más feminizadas históricamente por la distribución de nuestro mercado de trabajo y que por lo tanto son más informales y con menor paga, y eso termina afectando las posibilidades de jubilación de las mujeres, y ni que hablar con esta nueva propuesta si se eliminan las moratorias. tal cual. Totalmente, sí. Bueno, Noelia, no te quiero robar mucho más tiempo. Esperamos poder volver a invitarte en otro momento, porque la verdad es Muy, muy que, interesante. porque nos interesa sobre todo poder, bueno, llevar estos debates, ¿no? Y estas situaciones que nos atraviesan cotidianamente en términos económicos, Tal cual. pero que muchas veces, ¿no? Leído solamente desde la letra de un proyecto de ley o desde incluso para alguien que solamente hoy por hoy está escuchando a los voceros del gobierno, ¿no? Me parece que no se termina de clarificar, ¿no? Cuáles son estos debates y los distintos proyectos de país en términos de crecimiento y desarrollo económico que debiéramos tener, ¿no? Y me parece también que, bueno, nos parecía interesante la propuesta del pacto de paridad en la macro para pensar, para seguir trabajándolos, para seguir, bueno, debatiéndolos y sobre todo que se conozca, ¿no? Porque Tal me cual. parece que ese es el punto. Y otra cosa, lo último, es que me parece que también es una propuesta, ¿no? Y creo que eso Sí, hoy por hoy Tal cual. también es, en este es, contexto es es necesario las importante. propuestas, Claro, es tal como, bueno, cual. en todo caso, debatamos propuestas para, bueno, hacer frente a lo que se viene llevando adelante en términos económicos, políticos, económicos de este gobierno, y por eso nos parecía muy importante bueno, tener tu palabra, Noelia. Bueno, muchas Te gracias. agradecemos un montón, todo este tiempo, te sacamos un montón de tiempo, pero No, para nada, un gusto. pero Gracias. bueno, esperamos poder volver a hablar nuevamente. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias. Bueno, ustedes por el espacio y la verdad que muy contenta de poder compartir, como ustedes bien decían, una propuesta, otra Tal mirada y cual. no solamente quedarnos en el no porque no, sino que somos un conjunto de personas que sí tenemos fundamentos para plantear otra mirada y que la pudimos plasmar en un documento con propuestas bien claras, ejes bien definidos. Así que bueno, poder contar con estos espacios y poder debatirlos con ustedes, la verdad que está buenísimo. Así que bueno, les agradezco un montón. Muchísimas Gracias. gracias. Nos vemos, Noelia. Un abrazo grande. Chao, chao, otro. Chau, chau. Bueno, muchísima info.